En este vídeo de la sección Warrior Century os traigo un compilatorio de diferentes temas que tengo en mis guiones o mis ideas para tener diferentes vídeos que he estado compilando en muchos temitas y van a salir muchos vídeos con estos compilatorios de temas que dan para vídeo entero, pero por lo que sea no apetece hacer un vídeo entero sobre esos temas o que y que no me apetece. Entonces, voy a englobar estos temas en este tipo de vídeos hablando, intentar hablar sin ningún tipo de corte de edición para que los vídeos salgan más rápido y que así saco todas estas ideas de una vez y que estén en el canal. Y luego, si más adelante pues se da pie a desarrollar alguno de estos temas un poquito más, pues se hace, pero en principio el objetivo es sacarlos. Entonces, ¿qué tipo de temas voy a hablar? Pues a ver, todavía no sé muy bien cómo titular el vídeo, igual entraría como en reflexiones mágicas, número el que sea, pero os digo los temas que tengo aquí y luego desarrollamos y a ver qué sale. Los temas que tengo aquí es iniciación versus innato. Recordad que son apuntes de ideas, ¿vale? No son, no tienen por qué estar bien bien redactados. Luego, fantasmas, portergates o magos con poderes. Luego, Ouija, entes o uno mismo, reflexiones mágicas. Luego, ¿por qué nunca haría la Ouija? Luego, estar poseído. Y luego, visión y detección de entes, posesión versus mediunidad. Entonces, como veis, son temas un tanto cargaditos. Intenté acoplarlos con otros temas que tengo ahí para hacer el vídeo un poco más largo y que abarque más cosas, pero creo que aquí tenemos chicha para sacarlo, ¿eh? Según cómo salga el vídeo, pues me invento el título. ¿Qué os parecen los temas que saco ahora? Entonces, igual si me enrollo y si sale desarrollo bien, pongo un índice en el comentario fijado o no, pero esos son los temas que voy a intentar desarrollar y ya ahora pues a ver qué me sale. ¿Qué podría referirme con esto de iniciación versus innato? Pues por un lado, yo creo que muchas de las personas que tienen este tipo de habilidades, por decirlo de alguna manera, más que buscar una iniciación, lo que les falta es quizás más autoconfianza en sus propias capacidades, por decirlo de alguna manera. Creo que muchas personas que tienen habilidades raras van a ese tipo de entornos, ese tipo de grupos, no realmente tanto para aprender algo, sino para contrastar, confirmar que no están locas. Y que esas cosas sí pasan, o ya una frase más típica podría ser para ver que las cosas que saben hacer, que pueden hacer y cosas por el estilo son normales. Ahí tenéis el vídeo que ya hice sobre salud mental y magia y cosas por el estilo, ¿vale? Que es un vídeo muy importante de esta sección del canal. Entonces, ¿por qué he puesto esto de iniciación versus innato? A ver, yo sé que en este mundillo hay muchas perspectivas que dicen de que todo el mundo puede, que todo el mundo tiene capacidades y que todo el mundo puede desarrollar todo este tipo de habilidades. Y no sé, yo creo que puedo discrepar un tanto de ese tipo de mentalidad tan eh, alegre con respecto de que todo el mundo tiene esas capacidades y que con una iniciación no todo el mundo se le van a despertar este tipo de habilidades, porque yo al igual que considero que no todo el mundo tiene la capacidad de ser un deportista de élite olímpico en un deporte como la gimnasia deportiva, en los cuales van a llegar solo los que están más predispuestos a nivel genético, pues ¿por qué la magia debería ser diferente? O sea, el talento innato que uno tenga y lo que es esa y todo eso creo que es uno de los factores fundamentales para saber si se pueden tener resultados interesantes en este mundillo o no, por muchos esfuerzos que se lleguen a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que me parece esto de la iniciación versus innato? Pues porque realmente una persona que tiene estas habilidades innatas lo único que necesita es quizás un entorno eh, con el cual poder compartir estas cosas y que le ayude a desarrollar este tipo de cosas, no tanto porque le enseñen, por el hecho de
que con una iniciación entonces luego vas con grados de maestría y eres maestro Reiki de grado 1, 2, 3 o 4 y te van a enseñar este tipo de cosas nuevas, o vas en cierto curso y luego los que están por encima son superiores a ti porque tienen más conocimientos, porque eso realmente me parece una completa estupidez, porque la persona que tiene habilidades las tiene sin ningún tipo de estructura de cursos ni de formación, simplemente lo que necesita es un entorno que no sea un obstáculo, con el cual a nivel mental pueda sentirse esta persona lo suficientemente relajada y que confíe en sí mismo como para poder exponer sus habilidades en su máxima expresión sin necesidad de que nadie le tenga que enseñar nada. Entonces, realmente lo de las iniciaciones, quizás más que algo obligatorio, quizás es para personas que no tienen estas habilidades innatas, que como os estoy comentando, considero que más que una iniciación o estar en este tipo de doctrina, lo que necesita es simplemente a lo mejor un grupo de colegas que no lo prejuzguen, que tengan, y que si es posible que tengan el mismo nivel y que exploren juntos y que se diviertan. Quizás las iniciaciones serían más bien para personas que no han tenido ningún tipo de contacto con estas partes mágicas, por decirlo de alguna manera. Yo pensando de, oye, entonces una iniciación que podría ser, pues a lo mejor sería para personas que no han tenido ningún tipo de experiencias, por decirlo de alguna manera, y que la persona que inicia, si tiene la habilidad suficiente como para poder abrirle las puertas, por decirlo de alguna manera, a estas personas que no han tenido nunca contacto con estas cosas, eh, y para que sepan esa experiencia, pues sería como quizás la utilidad de la iniciación. Me he expresado horrible ahora mismo. En esencia, lo voy a comentar con un ejemplo, para que se entienda mejor. Si una persona de estas innatas o de las que tienen mucha formación eso, tiene la capacidad de, por ejemplo, hacer que su energía otras personas las puedan percibir, y su coco da a que pueda canalizar esa energía y pueda proyectar esa energía con personas que son más bien tirando escépticas o que no conocen nada de este mundo y que no tienen esa sensibilidad, pues vería la iniciación no como un proceso, digamos, sagrado, obligatorio y cosas por el estilo, sino como una especie de eh, mm, mecanismo que puede darle la primera experiencia rara a este tipo de personas que no tienen habilidades. En plan de una persona que nunca ha sentido nada de energía y que vaya simplemente una persona que tiene capacidad y haga, ¿sientes algo? ¿Y qué sientes? Entonces, solo ese hecho quizás sea una iniciación, sin necesidad de tener que estar con rituales y con alabado sea el líder o cosas por el estilo que pueden ser una completa estupidez. Simplemente sería quizás el concepto de iniciación real, sería quizás el concepto de mostrarle a una persona la realidad que ha estado ignorando todo el tiempo, y por el hecho de que desconocía que existía y cómo era, no la estaba percibiendo, aunque estuviese siempre frente a sus ojos. Podría ser un... Aquí me viene de unas historias que me he estado enganchando mucho lo que son las historias de Reddit y cosas por el estilo. Y aquí me viene a la mente de cuando le preguntaban a los ciegos, que, en plan de ciegos que ven por primera vez o sordos que escuchan por primera vez después de haberles hecho intervenciones quirúrgicas y cosas por el estilo de... y les preguntaban cosas de, oye, ¿qué soñabas? ¿Qué sentías? ¿Tenías sueños con imágenes? O a los sordos que les decían, ¿cómo pensabas que se... ¿Cómo pensabas que era escuchar este tipo de cosas? ¿Qué cosas te decepcionaron? ¿Qué cosas te parecieron curiosas? ¿Qué cosas te parecieron muy interesantes? Esto que estoy comentando parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver con lo que os intento comunicar con esto de la iniciación. Mira, ahí puede venir un título al vídeo, que viene a ser que, al igual que, por ejemplo,
em, los sordos tenían expectativas sobre, por ejemplo, cómo sonaba el aire o cómo sonaba eh, eh, ciertas cosas y luego como que no se cumplían porque no sabían cómo era y cosas así, y que luego en los sueños de estas... Mira, aquí es donde lo estoy enfocando bien, aquí es donde lo enfoco bien. De estas personas, como no tenían esa realidad, porque no tenían esos sentidos despiertos, no les habían hecho esas operaciones, sus sueños eran, por ejemplo, sin imágenes y sin sonidos, porque simplemente eso pertenecía a una realidad completamente extraña a la que su capacidad podía percibirse. Entonces, quizás una iniciación más que un proceso de subyugación o escalado de personas y cosas por el estilo que te tengan que iniciar, más que, más que eso sería un símil a lo que les pasó a estas personas ciegas o sordas, que simplemente era de despertarles esos sentidos que tenían ahí para que puedan experimentar la realidad totalmente diferente. Con la diferencia de que la realidad siempre ha estado ahí, pero sus sentidos no estaban preparados para poder percibirla. Quizás eso sea una iniciación, entonces una iniciación simplemente sería un contacto con esa otra realidad, no tanto estas cosas escaladas. O sea, eh, con esto que diría que es una iniciación, digamos, estructural, por decirlo de alguna manera, con diferentes pasos, que no tenga ese carácter que te esté abriendo la siguiente realidad y que no tengas personas con la capacidad suficiente como para poder dar ese salto de realidad y que las personas que no tienen las capacidades las despierten. O sea, un iniciador aquí sería como el cirujano que opera al ciego o que le pone el implante coclear al sordo. No sé si me entiende. Entonces, si no tiene esa capacidad, realmente se está haciendo el imbécil, porque no va a experimentar eso y la cosa es que una vez la persona ya experimenta eso, ya conoce qué es por primera vez. ¿Cómo le dices a un ciego que diga que describa un color? Va más allá de su realidad. O sea, le dices a un ciego, oye, ¿y tú cómo percibes que es el color rojo? No tiene ni idea, porque no está en su realidad. Entonces, una iniciación sería como que la persona experimente por primera vez eso y que una vez ya haya experimentado eso lo intente replicar y que de esa manera intente como tener su experiencia propia con respecto a ese otro mundo. Que aquí eso que se suena tan raro simplemente es la percepción energética, el campo energético propio, luego más allá con la percepción de, por ejemplo, la visión de energía y cosas por el estilo que en muchas ocasiones siempre está enfrente de una, pero como uno nunca lo ha intentado experimentar, no lo ve, pero siempre ha estado ahí. O sea, para el ciego nunca han existido las imágenes, pero las imágenes siempre han estado ahí. Simplemente no tenía la capacidad y no las podía ver. O no sabía cómo verlas. Para el sordo los sonidos siempre han estado ahí, pero simplemente por su capacidad o por lo que sea, no los podía percibir, entonces esa es una realidad que no podía experimentar hasta ese momento. Entonces, eh, supongo que con la iniciación sería algo similar. No es tanto seguir unas escalas de adoraciones y cosas por el estilo, sino que simplemente sería que las personas que desconocen de estas cosas experimenten este tipo de realidades para que de esa manera, al igual que el sordo o el ciego, una vez tienen sus sentidos despiertos, solo por el hecho de vivir, ya pueden ir desarrollando, experimentando, conociendo más cómo es en los otros sentidos, pues el iniciado en principio igual sería algo similar. Corto el vídeo aquí. Podría cortar el vídeo aquí. Me ha quedado medio bien lo que es estos temas. Pero bueno, vamos a continuarlos porque aquí me he enrollado mucho con la parte de iniciación, pero esta serie de temas los he sacado con la parte innata. Porque una persona que tiene esto innato, que ya ha experimentado este tipo de cosas por su propia cuenta y eso, lo único que necesita es un contraste, una confirmación de que lo que está experimentando es real. Aunque ya sepa que es real, pero simplemente es como algo
es como que quita mucho peso compartir ese tipo de experiencias, por decirlo de alguna manera. Luego pasando al siguiente tema, que ya son temas diferentes, de fantasmas, poltergeist o magos con poderes. Un tema quizás muy random que se puede explicar de manera muy sencilla. Que viene a ser que, bueno, que muchas de estas ideas se pueden expresar fácilmente con un par de frases. Que simplemente una idea general que puede que en muchos casos de poltergeist o de cosas paranormales que pasan, de que incluso que las personas cuando las buscan se asustan mucho, creo que muchas de estas cosas no puede que sea que haya ningún fantasma, ni que haya cosas por el estilo, sino que la propia persona de manera inconsciente, con su propia habilidad, está creando ese tipo de situaciones. ¿Vale? Simplemente dejo eso ahí. ¿Por qué en parte viene esto también? En parte porque de manera inconsciente lo veo viable a nivel de habilidades y a nivel mágico. Una persona que tenga ciertas capacidades psíquicas, que las desconozca o que no confíe en sus capacidades psíquicas, que va buscando este tipo de experiencias que les da un... que las relaciona con un tipo de experiencias específicas, en plan de, por ejemplo, ruidos de paredes, ruidos de pasos, cosas raras que se ven, sonidos extraños, y que simplemente no quiere ver que tiene habilidades innatas y se pone a buscar este tipo de cosas de manera externa cuando las habilidades son propias, pues a lo mejor mientras busca estas cosas, al estar ya como en ese estado de pseudo-trance buscando estas cosas, entra en el estado adecuado y produce estas cosas si no hay ningún fantasma, es él mismo asustándose a sí mismo. Parece unas gilipollas, pero lo veo perfectamente viable. Lo veo perfectamente viable. Igual que una anécdota que tengo aquí, en plan de yo estaba ahí meditando no recuerdo bien la temática, pues quiero una señal y se me cae al instante un muñequito de una repisa, pero al instante, que no se había caído nunca, y se cae de ahí. Entonces ahí yo pregunto, vale, ¿qué pasó? Bueno, aquí la pregunta que siempre lanzo al aire, que es, ¿casualidad, magia o premonición? Son eventos casuales que no tienen ningún sentido, son eventos mágicos que se ha producido al uno pensar en ellos, o has pensado en que se produzcan no por el hecho de que los vayas a crear, sino por el hecho de que has previsto que iba a pasar. ¿Por qué, por ejemplo, en ese momento, cuando se cayó el muñeco, por qué me dio a mi cabeza, por qué le dio por pensar que busque una señal? ¿Porque produjo luego la señal? ¿O porque previó que si hacía esa pregunta en ese momento iba a pasar algo, entonces sería una premonición e iba a tener una señal? ¿Casualidad, magia o premonición? La pregunta eterna. Que en el fondo luego nunca se sabe que se va a producir, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Ahí con las preguntas. Entonces, pues nada, aquí lo que es este tema de fantasmas y poltergeist o magos con poderes. ¿Cuál de las dos es? ¿Dónde puede que esté la respuesta aquí realmente? Creo que la respuesta está con el control energético. Vale, creo que cuando hay una energía rara, diferente en el entorno, uno lo sabe diferenciar. Creo que si tiene una experiencia suficiente se puede diferenciar muy bien de cuándo es algo propio y de cuándo es algo que no es tan propio. Una experiencia reciente, creo que de ayer mismo, por ejemplo, estaba escuchando historias así paranormales del Reddit y que había una persona que había comentado que, por ejemplo, iba a cruzar una calle y sintió que como que alguien tiró de esta persona súper fuerte hacia atrás, o sea, súper fuerte hacia atrás, pasó al instante un coche, o sea, si no hubiese tenido ese tirón hacia atrás, esta persona podría haber muerto, porque la habrían atropellado. Pero vio que a su alrededor no había nadie. Entonces, a yo, por ejemplo, saqué... bueno, la persona dijo algo así como, no sé qué del ángel de la guarda, y yo lancé como una pregunta, o lancé como una cuestión,
En plan, de bueno, igual tengo mi ángel de la guarda aquí mismo conmigo. Y se me empezó a sentir un escalofrío, un escalofrío raro, como una especie de confirmación. En plan de, estoy aquí, bro. Pero luego hice como una especie de sonar, escaneo energético, por decirlo de alguna manera. O sea, hice una especie de sonar, hice un chequeo del entorno. Yo si entra algo a casa que no esté autorizado, no pregunto. Esto es enemigo, derribar descarnizadamente. Hice un chequeo y en el fondo tenía como esa sensación de como esa presencia, pero no sentí que hubiese ninguna presencia externa. O sea, igual ese chequeo era mi otro yo. No sé si me entiendes. E igual esta persona que la salvó en este accidente de coche no fue realmente un ángel de la guarda como tal, como un ente externo, sino que igual posiblemente haya podido ser su propia habilidad, su doble astral, por decirlo de alguna manera. Igual su doble astral, si tenía un rango de acción que por lo que sea, con esa parte de casualidad, magia o premonición. Insisto con la pregunta. Previó que vería un coche a lo lejos y se movió a sí mismo, porque esa parte es como la subconsciente, en la que solo hay conciencia en el otro plano. A lo mejor no había ningún ángel de la guardia ahí, el ángel de la guardia era su propia habilidad. No había ningún poltergeist, no había ningún fantasma. Era su propia habilidad de manera subconsciente actuando, protegiéndolo a sí mismo. Entonces, es cierto que habrá momentos en los que sí pueda ser un ente externo, pero ¿por qué quitarle mérito cuando puede que sea uno mismo de manera inconsciente quien produce estos actos paranormales, por decirlo de alguna manera? Porque, por ejemplo, cosas que he escuchado de esto de los poltergeists, muchas veces decían, eh, bueno, que he escuchado por encima, no soy mucho de seguir estas cosas, simplemente no me interesan, pero historias que haya escuchado porque hay cosas de historia de casas embrujadas y cosas por el estilo que solo pasan cosas cuando va cierta persona. Igual no es realmente que hayan cosas ahí, igual es que la persona, al entrar en su estado de trance o al estar buscando esas cosas, las crea de manera inconsciente y es su habilidad creando cosas. Porque, por ejemplo, no sé si había en Chile un sitio en el que había avistamientos ovni y cosas por el estilo. ¿Aparecían los avistamientos ovni cuando iba una persona en específico y si no, no aparecían? Pues igual no es que haya avistamientos ovni, sino que es la persona la que produce el efecto. ¿Por qué, por ejemplo, cuando está, yo que sé, lo de los poltergeist lo suelen relacionar mucho con que si personas adolescentes y que están desequilibradas y empiezan a pasar cosas, si la persona está desequilibrada, tiene habilidades, empiezan a pasar cosas raras y la persona se desequilibra más por el miedo de las cosas que pasan sin saber que es ella misma, pues es posible que sigan pasando esas cosas por descontrol de la propia persona, pero no es que haya ningún fantasma en principio, que luego pueden llegar, pues quizás, pero sino que es la propia persona que no reconoce la habilidad. Esa es la persona con habilidades innatas. Aquí es donde estoy hilando con la primera parte del vídeo, que parece que no tenían conexión. Y por no reconocer su propia habilidad, de manera inconsciente producen este tipo de sucesos que lo asustan a sí mismos, pero es esa misma persona. Luego pasando al otro tema que tenía aquí, que es Ouija, entes o uno mismo. Bueno, reflexiones mágicas, eso era ponerlo aquí. ¿Y por qué nunca haría la Ouija? Igualmente, si tienes una persona con habilidades que no las reconoce y que está en un proceso en el que está entrando en estado de trance y empieza a hacer cosas como la Ouija, el tarot, las cartas y cosas por el estilo, esperando que vengan estímulos externos, ¿vale? Porque tienes una persona que igual tiene la habilidad, solo que por lo que sea, por la falta de confianza, por la falta de experiencia, por no tener quizás amistades o compañeros de camino, por decirlo de alguna manera, que tengan ese nivel, que le reconozcan que tiene esa habilidad, no lo sabe y lo refleja de una manera externa. O sea, una persona, por ejemplo, que está consultando cosas de la Ouija, por decirlo de alguna manera, por eso de Ouijas, entes o uno mismo, si la persona tiene habilidades, realmente puede estar
preguntándose a sí misma. Y las cosas luego si son ciertas, pues a lo mejor es la predicción de a sí misma, pero como no tiene la confianza suficiente para confiar en sus habilidades, lo pone en un ente externo. ¿Vale? Es como... y con las cartas igual. O sea, con las cartas igual. Muchas veces, o cosas por el estilo, todas estas cosas de adivinación que en principio es de cosas de espíritus, habrá algunas que sí sean cosas de espíritus, pero yo creo que muchas, sobre todo si las personas que sí tienen resultados con estas cosas, igual no hay ningún espíritu y es simplemente su habilidad manifestándose, pero que no la quieren reconocer, o les da miedo, que esta es la otra, les da miedo reconocer que tienen esa capacidad y les es más fácil asumirlas poniéndole la responsabilidad a un ente externo inventado. Y aquí es donde viene la otra parte de, ¿y si crean una tulpa o un ente externo por estar constantemente reflejando y luego ese ente externo acaba teniendo personalidad propia? Entonces, no es que, bueno, aquí ya en modo especulativo, pero es interesante al final, no es que había un fantasma ahí, sino que igual la persona sí tenía la habilidad, o las personas conjuntas, que igual sí las personas tenían habilidades todas y ninguno al creer en sí mismo, pues acaban creando un ente. Pero no es que hubiese un fantasma, sino que lo crean para que le responda a sus preguntas. Pues dejo ahí la pregunta en el aire. No sé si me entiendes. Dejo ahí la pregunta en el aire. Que igualmente, si se dice el tema de la Ouija, de que, bueno, es que las personas de manera inconsciente van moviendo el dedo y cosas por el estilo. Pues puede ser. ¿Y eso lo haría menos viable como un sistema de adivinación? A ver, yo como os comenté en el vídeo de tarot, por decirlo de alguna manera, tú puedes adivinar solo con la fuerza de voluntad, solo que como al ego, por decirlo de alguna manera, lo tienes que tener entretenido a veces con elementos externos, con rituales y con cosas por el estilo, pues hacer las otras cosas. Pero realmente, en principio, lo que es la alta magia y las altas habilidades es solo preguntar y tener los resultados. Ya si tu cableado mental no tiene la confianza suficiente como para procesar que lo puedes hacer así y te tienes que entretener con este tipo de cosas secundarias, pues ya es cuando tienes que... igual es cuando accedes a tu subconsciente, que tu subconsciente sí está eh, respondiéndote las preguntas, pero tú lo reflejas. Me estoy enrollando mucho aquí, pero creo que la idea se entiende y esto que acabo de comentar hace que este vídeo también esté en la lista de reproducción de habilidades y cosas raras, ¿vale? Va para allá después de este desarrollo que he hecho. Luego, de ¿por qué nunca haría la Ouija? Ni todo este tipo de experiencias raras y cosas por el estilo, pues porque con la magia no se juega. Con la magia solo juegan los muggles o gente que no sé, yo considero que la magia es muy peligrosa cuando se hace así de manera tan a la ligera, sobre todo cuando estás invitando a entes externos y cosas por el estilo. A mí me da muchísimo mal rollo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Depende mucho de la personalidad. Dicho sea de paso. Pero al igual que os he dicho de que una persona con habilidades... Mira, os lo voy a decir con un ejemplo, que no sé si he comentado más de una vez, que es de la serie de Embrujadas. ¿Os acordáis? Una serie de hace 20 años que eran las tres brujas y cosas por el estilo. Pues hubo un capítulo en el que había unas personas que les gustaban estas cosas de las ouijas y de las magias y de cosas por el estilo, que estaban en plan de, oh, mira, qué guay, qué experimento y cosas por el estilo, y nunca tenían ningún resultado y se ponían a hacer conjuros. Y esos conjuros no tenían ningún tipo de resultado. Llegó, no sé si la menor de las embrujadas, no sé si esto era ya cuando estaba la Phoebe Prue, bueno, una de esas, y le dio por ponerse a jugar con este tipo de personas por seguir sus dinámicas. Que es dinámicas de estas personas eran unos muggles, no tenían magia, entonces estas cosas que hacían no iban a funcionar. Pero esta persona que sí tiene la habilidad, se puso de manera irresponsable, pensando que no iba a pasar nada, a jugar con estas personas y como sí tiene la habilidad, luego pasaban cosas y era un descontrol y porque no tuvo la disciplina de no pasar por estas dinámicas de los muggles. Que obviamente si tú no tienes la habilidad, pues es
pues puedes hacer este tipo de cosas sin que pase absolutamente nada. Pero si tienes la habilidad, sabes que tienes la habilidad, o peor aún, si no sabes que tienes la habilidad y lo haces igualmente, pues estás abriendo la puerta a que pasen cosas que pueden estar fuera de tu control y cosas muy delicadas. Yo, por ejemplo, ¿por qué nunca haría la Ouija? ¿Y por qué no me gustan las películas de terror? Aunque luego me pongo a verlas y no me dan miedo. Aunque he de reconocer que sí me dieron miedo cuando las vi cuando era más niño, que me dio por ver, no sé si con 12 años, la de The Ring y la del Exorcista cuando tenía 12 años, una tras otra, y menudas pesadillas, menudas inquietudes. Pero quitando eso ya, en el futuro, no me gusta ver las películas de miedo porque yo, sabiendo que tengo o que puedo tener una vida paralela en el mundo de los sueños y que la magia se manifiesta de manera inconsciente, de, de maneras en las que uno no las puede controlar, simplemente pasan dinámicas, pasan coincidencias que se van produciendo, simplemente no quiero en mi cerebro, no quiero en mi cabeza de manera subconsciente este tipo de historias, por mucho que cuando vea la película, por decirlo de alguna manera, o cuando haga la experimentación no pase nada, porque como queda la semilla ahí, de manera subconsciente, como lo que os he comentado de fantasmas porteguis o magos con poderes, como de manera subconsciente, la magia creo que se manifiesta principalmente de manera subconsciente y de manera no voluntaria. Es casi, para muchas personas puede que sea incluso una condena, una maldición, por decirlo de alguna manera, porque como estas cosas funcionan con estados de trance, por decirlo de alguna manera, y esos estados de trance son como estados inconscientes, pues cuando no estás consciente igual se llegan a producir si tienes la energía activa. Entonces este tipo de estímulos negativos y cosas por el estilo, o estímulos que tienen ciertas historias detrás, por ejemplo, de una ouija. ¿Qué historias tiene la ouija? Pues que se revienta el vaso, que luego la gente que practica la ouija queda maldita y que les pasan cosas chungas, que palman a los diferentes días. Entonces, si ya un proceso de estos tiene toda esta codificación, si una persona que tiene habilidades empieza a hacer este tipo de cosas y se acaba poniendo nerviosa y lo que sea, pues yo creo que puede dar pie a que, si esta persona tiene grandes capacidades de magia o de ley de atracción, como lo queréis llamar, que estas cosas se lleguen a producir no porque haya ningún espíritu, sino porque esta persona está nerviosa o está inestable. Entonces, ¿por qué jugar con eso cuando uno tiene habilidades? Estos son juegos de muggles, por decirlo de alguna manera. Son juegos de muggles, para que se entretengan los muggles y para que experimenten de vez en cuando como la iniciación, como para que es eso. Pero las personas más serias yo creo que no les hace falta. Una persona que tiene la capacidad de percibir entes no le hace falta hacer estas tonterías y puede intentar comunicar con los entes de manera casi telepática, por decirlo de alguna manera. Y cosas por el estilo. Entrando en esos trances pueden tener las ensoniaciones y ahí tienen lo que es las respuestas y cosas por el estilo. No necesitas hacer este tipo de paparruchadas, por decirlo de alguna manera, y lo veo peligroso que se expongan este tipo de cosas, ¿ok? Por lo que ya os he comentado. Porque la magia y eso las habilidades se manifiestan principalmente, creo que de manera subconsciente y muchas veces en contra de la voluntad de uno de manera consciente. Es que me estoy enrollando mucho aquí. Paso al siguiente tema y aquí es donde viene el tema de estar poseído y voy a juntar con lo de visión y detección de entes de posesión versus mediunidad. Que aquí juntando con bueno, no juntando mucho, pero juntando, por ejemplo, con el vídeo que hice de... Ay, ¿cuál fue? El de canalizar virtudes, ¿vale? El de canalizar virtudes. Entonces, igualmente, una persona que tiene esa capacidad de canalización de ciertos enfoques, por decirlo de alguna manera, igual, en parte, puede que no esté siendo poseída por un espíritu, sino que está igual canalizando las habilidades de ese tipo de virtudes, ese tipo de características, y las manifiesta, por decirlo de alguna manera. Igualmente, por una falta de quizás confianza en sí mismo, de pensar que sí tiene esta capacidad de poder hacer este tipo de cosas y este tipo de acciones por cuenta propia y lo exterioriza en un ente ficticio, pero que puede tener... Pero lo que pasa es que al canalizar ese ente, por decirlo de alguna manera,
canaliza con un tipo de acciones, con un tipo de cosas que espera conseguir, por decirlo de alguna manera. Igualmente, la respuesta de la visión de entes, supongo que la respuesta de las posesiones y cosas por el estilo, creo que está en la percepción energética. O sea, en qué energía se siente. Porque si la energía es externa o no, porque puede que sea una canalización o una mediunidad, bueno, mediunidad sí es que se meten los espíritus, ¿no? Pero una simple canalización de ese tipo de energía, de ese tipo de información, que entra por lo que sea, estando en el estado de trance, con ese conocimiento de esa entidad o esa cosa que es esa entidad, lo que refleja, y que luego al estar en ese estado de trance, pues como un actor interpreta esa entidad, pero que realmente la entidad no está ahí, simplemente ha conectado con todas las habilidades que puede tener esa entidad y las puede llegar a manifestar, pero no es que esté ahí, eso se puede diferenciar con o supongo, especulo que se puede diferenciar con la percepción de energía, en plan de que veas a la persona y que sientas una energía extraña, diferente, también en el entorno con esa persona. Entonces, ahí viene esa parte. Y lo de estar poseído, pues aquí viene otra vez esa pregunta. Tú lo que es las habilidades, los indicios o las tendencias mágicas que tienes, ¿son tuyas propias porque estás canalizando, como comenté en el otro vídeo, esa virtud o ese enfoque específico o ese arquetipo, por decirlo de alguna manera? ¿O realmente si estás teniendo una influencia externa que te está llevando a esa vía? Control energético. Porque el propio control energético también te va a indicar si una cosa u otra y si esa influencia es positiva o negativa. Porque estas posesiones, por decirlo de alguna manera, no tienen por qué ser solo malévolas, sino que igual podrían ser incluso positivas, quién sabe. Simplemente son cosas delicadillas. O sea, es más fácil de si uno está actuando con entes, más que cederle la voluntad que sea como una especie de guía, por decirlo de alguna manera, sobre todo si es un ente positivo. Cosa. Bueno, ya me estoy enrollando mucho, creo que ha quedado un vídeo más largo de lo que pensaba que iba a finiquitar esto en 10 minutos. Creo que han salido temas interesantes, yo contento que no tengo que editar el vídeo y que ha salido igualmente. Ya pensaré en qué título le pongo. Y bueno, gente, espero que este vídeo os haya entretenido al menos. Yo aquí contento de que vayan saliendo temas para finiquitar esta sección del canal, pero no os preocupéis. Mi idea es finiquitar la sección del canal, pero hay tantos temas que da temas como para casi un año más, así que no os preocupéis. Mi intención es acabarlo, pero los temas no dan para que acabe de un día para otro. Será cosas que tarden, ¿ok? Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.